Entonces ya, pero esta va aquí a Maranata. Bueno. Hermanos, hemos tenido una serie de problemas aquí en la transmisión. Y pues sabemos que siempre hay obstáculos cuando quiere uno transmitir la palabra de Dios. Cuando no sabemos manejar los aparatos. Entonces, por desgracia, pues tratamos de hacerlo nosotros, pero nos equivocamos. Vamos a empezar en este momento a la transmisión. Y el tema de hoy, la sangre en el nombre. Debemos de entender, hermanos, que la sangre del Señor Jesucristo está como el primer sacrificio del único ser, el único y el primer sacrificio de un ser perfecto, un ser hermoso que no tenía pecados, y por amor a su pueblo, por amor a toda su humanidad, toda la humanidad, se sacrificó, se sometió a la cruz del Calvario y fue muerto por tanta maldad que estaba alrededor de su pueblo, y que fue desgraciadamente culpable de la muerte del Señor, cosa que pues ya estaba escrito y sabíamos que iba a pasar. Pero yo creo que en el interior del Señor demostró que Él nos amaba tanto que venció su miedo, venció su temor, a tal grado que Él sudaba sangre del temor que tenía. Está estudiado y es cierto eso, que nuestro Señor tenía ese problema, hermanos. Era un ser humano como nosotros, y por eso vale tanto su sacrificio del Señor, porque sabemos que nuestro Padre precioso, a pesar de ser un hombre común y corriente en todos sus vivencias como ser humano, tenía hambre, tenía sed, lloraba, gozaba, reía. Era un ser humano como todos nosotros, con esas posibilidades de ser que tenemos nosotros de ser unas buenas personas, pero era sublime porque tenía la sangre de Dios en su corazón y en todo su cuerpo. Y al final de cuentas se sometió a la palabra de su Padre, cuando le dijo que se haga tu santa voluntad, y se sometió a la muerte como un cordero sin mancha. Y por eso ese sacrificio santo fue lo que nos da como regalo la salvación en el momento que nos bautizamos en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo equivale al nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús el que lleva el nombre de Dios. Dios es Jesucristo. Y lo estamos viendo, ahorita vamos a empezar por ahí. Lo estamos viendo ahorita a ver, Lucía, Romanos 9:5. Vamos a ver Romanos 9:5. Perdone tanto problema, pero quisiéramos entenderlo y no, como que nos explica muy rápido, luego nos dejan colgando, ¿no? Romanos 9:5. Sí, vamos a leer esto, Romanos 9:5. Acá está. A ver. Fíjese bien, Esto echa por tierra todo aquello que dicen otras instituciones religiosas, que no vamos a criticar a nadie, nada más vamos a decir lo que dice la palabra. Nada más les hago el comentario que ellos no están de acuerdo con esto que dice la Biblia, y si está desacuerdo con la Biblia, pues está desacuerdo con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer. Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Quién es Dios? Cristo. Jesús Cristo. ¿De acuerdo? Dice el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, sino porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Acuérdense que había dos personas que nacieron hijos de Abraham. Primero era el hijo de la sierva,
de Sara, y el otro era de la bendición de Cristo, de Dios hacia su hijo primogénito. Entonces el otro hijo fue separado, para decirlo con una forma sencilla, fue separado de su pueblo, y fue bendecido por Dios a través de su ángel, y le dijo que iba a ser rey de muchas naciones, que iba a ser un hombre muy poderoso, y que ahora actualmente son los pueblos árabes, ¿de acuerdo? Y el hijo de la bendición y el otro fue hijo de la desobediencia, porque se desesperó Sara, y más bien Sara que Abraham. Y el niño que nació lo tuvo Abraham con una de las sirvientas, y ellos tenían la idea que era lo mismo, ¿no? Pero ahí estaban ya negando la bendición de Dios, y hay que esperar la bendición de Dios en el momento que Él dice. Pero ella no los esperó, y dejó que la sierva tuviera un hijo antes que el que le había dado, iba a darle al Señor, porque cuando dice Dios te voy a dar, te lo va a dar siempre. Él no dice mentiras. Y esta mujer se desesperó. Quiere decir que la sonrisa que tuvo cuando oyó al Señor hablar de que le iba a dar un hijo, y se empezó a reír, ¿no? Claro que ella, cuando estuvo frente a Dios, decir, yo no me reía, pero sonrió, porque sabía ella que, según sus conocimientos del mundo, que un hombre tan anciano, tan viejo como ella, también era una anciana, 10 años menos, ¿cómo podía tener? Ella dice, ¿cómo voy a tener un hijo a esta edad? Y mi Señor es un anciano, ¿no? Eso es verdad de la palabra de Dios. Y ella misma se desesperó porque quería darle un hijo a Abraham, aunque sea a través de la sierva que tuvo a Ismael. Amén. Que es un hijo de la desobediencia. Y el hijo de la bendición era Isaac. Y lo tuvo porque Dios le había dicho que se lo iba a tener. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es lógico, ¿no? Porque hay gente que desciende de Israel pero no profesa la fe. Incluso ahorita yo estaba comentando el otro día que ahorita en la Israel actual, el país de Israel, en este momento está gobernando una persona que no es ni siquiera israelita, no es judía, es Házaro, es Netanyahu, es un Házaro, y los Házaros son una secta, un grupo de personas que guerrean por dinero. Son guerreros comprados en el tiempo de que estaba ese peligro Israel. Los contrataron y se integraron al pueblo de Israel. Y ahí está el grupo de los Házaros. Han de estar muy potentes, muy fuertes en Israel, donde tienen al primer ministro, a Netanyahu, y ni siquiera es judío. O sea, como país, pues no es lo mismo que como nación creada por Dios para adorarlo. Por eso usted oye que la mafia israelita, la mafia, todos los países tienen mafia, y ellos son uno de los países más poderosos del mundo, porque nadie lo dice, pero de los más poderosos que el mundo puede tener, porque ahí están todos los millonarios más grandes del mundo, son judíos, ¿sí? Entonces dice uno, por eso dice aquí, no que la palabra de Dios haya fallado, no, porque si no lo obedeces, pues a esa gente ya no la toma en cuenta. Les promete lo que les va a dar y se los cumple, pero de ahí para allá ya no lo ve por ellos, aunque digan que sí, pero no es Dios el que los ayuda, y es otra cosa, ¿no? Ya son sus ideas de ellos y todo eso. En lo que les prometió que iban a ser pueblos ricos, que iban a ser muchos pueblos, muchas naciones que iba a tener Ismael. Pues sí, y existen todos los que son enemigos de Israel.
pero no son los que siguen a Dios. Por eso que no todos son israelitas, ¿no? Ni por descendientes de Abraham no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahí está, en Isaac. Ni por ser descendientes de Abraham no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Ya vieron ustedes? Son contados como descendientes, o sea, los de Isaac. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues aún no había nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. El que elige a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, es el Señor, nadie más. Por eso, cuando alguien hace un comentario despectivo de algún sacerdote, de un pastor de Cristo, puede decir lo que quiera, pero ¿cuántos son elegidos por Dios? Por eso dices, cientos, miles son los llamados y pocos los escogidos. ¿Estamos de acuerdo? Y como escogido de Dios, todos los que tenemos un ministerio tenemos que llevarlo a buen puerto y dar ganancias de las monedas que nos dio el Señor. Amén. Entonces volvemos a repetir esto. Todo lo que ha pasado nos confirma 9:5 de Romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nada más hay un Dios y su nombre es Cristo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar el tema que estaba yo viendo hace rato, pero estaba equivocado en la forma de transmitirlo. Es importantísimo que entendamos que ahí, con ese versículo de Romanos 9:5, usted con eso se defiende de las otras congregaciones que no profesan a Dios como Jesucristo y dicen que es parte de una trilogía, o dicen que es un profeta, o que es otra cosa, pero no dicen que es Dios. Cuando usted no le da el nombre que tiene que tener el Señor como Dios, usted está ya en pecado, porque está usted diciendo algo que no dice la Biblia. ¿De acuerdo? Con eso quedan deshechas todas esas ideas, y siempre está escrito ahí. Lo que pasa es que cuando lo leen, pues no lo toman en cuenta, sino siguen las instrucciones de las sectas a las que están adheridos. Pero la Biblia dice claramente que usted no puede cambiar y mucho menos omitir lo que está escrito en la Biblia. Omitir es negar que existe eso, y si lo tiene escrito frente a sus ojos y dice que Jesucristo es el nombre de Dios, ¿cuál es el problema? O sea, ya no está en Dios, porque Dios siempre lo ha tenido ahí puesto. ¿De acuerdo? Y han pasado cientos, miles de años ya, casi. Son 2000. Ya están cumpliendo 2000. ¿Y dónde está el cambio? Pues no va a haber, porque están velados por los demonios. Entonces en este momento vamos a ver el tema de hoy, que es la sangre en el nombre. La sangre en el nombre. A ver. Debemos de reconocer que este tema fue tratado por nuestro hermano, el reverendo Thomas Windross, y me atrevo yo a decirlo porque no lo uso sin ninguna intención más que de transmitir la palabra de Dios, y más viniendo de un hombre tan hermoso como hijo de Dios, que fue mi hermanito Tomás, y de hablar de un trabajo de él para mí es maravilloso, porque ahí nos reafirma cuál es nuestra fe, quién es nuestro Dios, y que solamente debemos de adorar a un solo Dios que se llama nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, hermanos. Nuestro hermano, yo tuve la dicha de estar 4 años con él, ahí compartiendo el trabajo de la obra de Dios. Yo tenía la encomienda de bautizar a mis hermanos cuando iban a bautizarse en la iglesia, y durante 4 años lo estuve haciendo, y con un gran gozo, porque yo veía cómo se derramaba la bendición sobre
nuestro grupo, nuestra congregación, y cómo todo estaba levantándose en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces el tema de hoy es la sangre en el nombre, o sea, cómo cambió esto de la sangre de Dios como bendición y cómo con el nombre de Jesús hace lo mismo que la sangre, pero ya por declaración de la boca. Amén. Dice, este trabajo, les reitero, es un trabajo hecho por nuestro hermanito Tomás Windross, nuestro reverendo Tomás Windross. Amén. Del Centro Pentecostal, ahí en el eje central. Se ha cambiado de varias partes, pero ahí está mismo en el eje central. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros, cuando entendemos que lo valioso no es el oro, ni la plata, ni las posesiones, nada de eso, todo eso se puede destruir por el tiempo, por el clima, por el orín, que es el óxido. Se pueden oxidar, se pueden destruir incluso por insectos como las polillas. Pues el orín y la polilla destruyen todo lo que crea el hombre. Y es cierto, se pudre. Y la sangre del Señor nunca. Si desde nosotros que empezamos la vida como cristianos, no estoy hablando de mí, sino de mis hermanitos, los que están empezando, empiezan pensando más que nada en la sangre del Señor como la salvación, como el vivir como Él dice que vivamos. Si entendemos eso como el regalo de Dios, más que de una cuestión económica, el Señor va a ver con buenos ojos que nosotros no nos volvemos avaros y que pensamos solamente en agradar al Señor Jesucristo. Dice claramente aquí, la voy a releer, Primera de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos pensando siempre en objetivos humanos, tener una casa, tener unos hijos, tener un buen auto, un buen trabajo, es lo que siempre pensábamos. Y cuando lo logramos nos notamos que no nos llenaba nuestra vida, nos llenábamos con no digo de mí en personal, pero muchas personas creen que tener una buena botella de vino o de alcohol a su lado ya es un éxito, ¿no? El ser un directivo de un lugar, pero si no tienen al Señor en su corazón, no son nada. ¿De acuerdo? Y lo dice claramente, ¿no? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién nos rescató? El Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que dice, está aquí hablando de los hermanos que tuvieron sus hijos, les encomendaron, les enseñaron que la sangre del Señor es lo más importante en la vida de todo ser humano. Y no es más valioso eso que cualquier objeto que les hayan dado valioso. Tal vez una de las doctrinas más importantes de la Biblia es que todos deben ser lavados por la sangre preciosa de Jesucristo para poder ser salvos. Amén. Es necesario que tengamos fe en el hecho de que Dios sí lava nuestros pecados por la sangre de Cristo. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, o sea, para resolver el problema como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Efesios 1:7 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quién nos acercó al Señor? La sangre de Cristo, de su Hijo. Amén. Efesios 2:13 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Amén. Y 1 de Juan 1:7 dice, de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque la única sangre derramada, pura, en el más estricto valor que puede tener esa palabra, pura, pureza, un hombre santo, perfecto, fue derramada su sangre, y aparte de eso, esa sangre tenía sangre de Dios. Imagínense ustedes, qué maravilloso. Por eso sana, por eso cura, por eso hace tantas cosas con la sangre de Cristo. El nombre de Jesús toma ese poder. Amén. Apocalipsis 1:5 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Si esa sangre no es aplicada a nuestra vida, sencillamente no hay perdón, no hay salvación. O sea, si nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, no vamos a tener esa bendición del Señor, porque es lo que pide el Señor. Ya no se derrama sangre, pero de una forma simbólica, al someternos al bautismo, estamos muriendo como el viejo hombre, que todas las costumbres insanas e indebidas, mala manera de vivir, como dice el principio, quedan ahí depositadas en ese lugar, y Dios nos perdona todo lo que hayamos pecado, y nos perdona y nos redime como parte del pueblo de Dios, con la bendición del Señor. Hermanos, la sangre del Cordero. ¿Qué es la sangre del Cordero? Dice, desde los albores de la historia, o sea, cuando el albor es el inicio del día, o sea, cuando empieza la historia, que hallamos en la Biblia, hubo sacrificios presentados a Dios con sangre. Podemos ver cómo Dios aceptó el sacrificio de Abel por encima del de su hermano Caín, y el sacrificio de Abel fue el de un cordero. Después de eso podemos observar cómo Noé sacrificó un cordero cuando salieron del arca, y Dios los había librado del diluvio. Abraham también sacrificaba corderos a Dios. Sin embargo, es la historia de la liberación del pueblo de Israel en Egipto la que hizo que cobrara mucho valor lo de la sangre. Y allí, cuando Dios le ordenó a Moisés que todo israelita tenía que matar un cordero y tomar de la sangre de ese cordero y pintarla o ponerla sobre los postes y el dintel de los postes de la puerta de la casa. Cuando el ángel de la muerte, es Abadón, que llegó esa noche y mató todos los primogénitos de los egipcios, veía la sangre y pasaba por encima, no haciéndole daño a los israelitas. De igual manera, hoy somos salvos por la aplicación de la sangre preciosa de Cristo. Por eso, cuando algún demonio lo quiera amenazar, que le dice que le va a hacer algo, usted diga: yo soy bautizado en el nombre de mi Señor Jesucristo y tú no me puedes tocar, porque soy protegido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de la sangre y el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hoy Jesucristo es el Cordero de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es el Señor, dio su sangre y su vida por nosotros. Primera de Corintios 5:7 dice: sin su sangre nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Sin su sangre nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Y es lo que está pasando en muchos países del mundo, y eso es la humanidad. Así es. Cuando no es cristiana, se manipula la justicia por dinero, y se vuelven unos ambiciosos y avaros, y se hacen millonarios por estar vendiendo la justicia, cosa que Dios no lo hace. Por eso el enojo de Lutero, cuando la iglesia romana, la iglesia que está actualmente, sigue coludida con los líderes de los pueblos, sobre todo con los reyes, ¿no? Son porque estaban a su coronación cuando se convierten en reyes. Toda esa gente que es está completamente, parecen que son cristianos, parecen, pero no siguen a Dios, siguen a sus avaricias, a sus deseos de la carne y del mundo, y su verdadero Dios es el dinero.
Dice, pero ¿cuándo se aplica la sangre en la vida de un creyente? Cuando se arrepiente, cuando se bautiza, o será cuando una persona simplemente cree en Jesús o acepta al Señor. Eso de acepta al Señor no es cierto. Tiene que ser un arrepentimiento ante el Señor. No tiene que ver ahí que se arrepiente, se está usted cometiendo en un intercesor o en un receptor de una promesa. No. El único interceptor que tiene ¿cómo se llama? El único intermediario entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Como hombre. Él es el que sufrió todo y se conoce a los humanos de punta a punta. Sabe cómo somos y Él es el que nos defiende ante Dios. Amén. Es el único. Porque dan como intercesor incluso a la madre de Jesucristo. Es una gran mentira. El Papa, uno de los papas últimos, no me acuerdo si fue eso o el anterior, dijo que no es de ahorita, es el de antes. Dijo que la Virgen era intercesora de Dios ante su Hijo. De los hombres ante su Hijo. No es cierto. Nada más, en la Biblia dice claramente que nada más hay un intercesor y es el Señor Jesús, nadie más. Fíjense cuántas cosas entendemos ahorita de lo que estamos leyendo, ¿no? No basta con decir yo creo. No, tiene que pedir perdón, perdonar, pedir perdón y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Es de mucha importancia que sepamos cuándo es aplicada la sangre. ¿Cuándo es aplicada la sangre? Pues en el bautismo. Si Satanás puede lograr engañar a la gente de modo que no logren aplicar la sangre a sus vidas, se logrará su perdición. Hay personas que dicen, ya me bauticé, como si fuera un juego, como si fuera nada más cumplir un requisito, porque su mamá o su papá o quien le esté presionando son cristianos, entonces ellos se bautizan, pues me bautizo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si usted no se confiesa y usted no va a engañar a Dios. Si usted no pide perdón de veras y no perdona, sigue siendo la misma persona de Dios, hasta peor. ¿Cómo va a ser hija de Dios? Eso no es lógico. Hay tantos que dicen que han sido lavados por la sangre de Cristo, pero ¿será cierto? ¿Estás seguro? ¿Es según lo que dice la Biblia o será algo que alguien le dijo? No te dejes engañar. O sea, hay gente que bautiza, pero no tiene autoridad de la iglesia cristiana. Y incluso ellos se autonombran pastores o otra cosa. Y eso no es de Dios. La Biblia nos habla acerca de la necesidad de obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Pero, ¿en qué momento es que somos rociados con esa sangre? En Hebreos 12:24 dice a Jesús el mediador del nuevo pacto. Ahí está, el mediador. El mediador es intercesor. Y la sangre rociada, porque habla mejor de la de Abel. Pues sí, porque la sangre de Dios. La sangre del Hijo de Dios. La sangre física de Jesús. Debemos recordar que cuando Jesús fue crucificado, su sangre fluyó de sus heridas y cayó en tierra. Esa sangre no fue recogida en algún recipiente y llevada al cielo para ser usada en épocas recientes, posteriores. Esa sangre física de Cristo se perdió en la tierra alrededor de la cruz. Amén. Además, no había suficiente sangre en el cuerpo de Cristo para que en un sentido literal pudieran ser rociados los millones que le han obedecido. O sea, ya son mucha gente que obedece al Señor, que lo sigue gracias al Señor, porque entendemos que Él es la única vía de salvación. ¿Cómo entonces puede ser aplicada la sangre de mi vida? ¿La sangre de mi vida? ¿Será que ya no hay esperanza? ¿Será que ya todo se acabó? No, eso es mientras haya seres humanos, el Señor nos va a dar la oportunidad de bautizarnos en el nombre de Jesús. Dios ha solucionado eso en su forma simple y sencilla. Dios ha transferido el poder de la sangre al nombre de Jesús. Eso es lo más importante. Ahora el poder de la sangre está en el nombre de Jesús. Cuando se invoca el nombre de Jesús, lleva incorporado el valor de la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios había prohibido comer sangre porque Él decía que la vida estaba en la sangre.
porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Recordemos que la comida, hay comida especial para los judíos, porque es comida que le saca lo más que se puede de sangre, o sea que queda vacíos de sangre teóricamente, pero algo de quedar, ¿no? Pero ya no, si usted hizo el esfuerzo por sacar la sangre de esa carne, pues ya la puede comer. Y hay restaurantes incluso que se dedican a comer a hacer pura guiso a través de la sangre, de la carne que no tiene sangre. ¿Ven? Una carne especial para los judíos. En Levíticos 17:11 dice solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, ni no comerás la vida juntamente con su carne. En Deuteronomio 12:23 dice la prohibición de no comer sangre fue reinstituida en el Nuevo Testamento, y ahí lo pueden leer en Hechos 15, 20 y 29. Amén. Ahí dice claramente eso. En el Nuevo Testamento la vida está en el nombre de Jesús. O sea, ya con el nombre de Jesús recibimos la bendición del Señor. Y ya no es con la sangre. En el Nuevo Testamento la vida está en el nombre de Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Juan 20, 30, 31, Hechos 4, 12. Hoy recibimos la vida por el nombre de Jesús, el valor o el poder de la sangre de Jesús. Ahora es en el nombre de Jesús, por lo tanto, qué hermoso, ¿no? Ya entendemos que todo esto es importante. Por lo tanto, la sangre nos viene a través del nombre de Jesús. No hay otra forma en que podamos obtener los beneficios de la sangre de Jesucristo que por fe en su nombre. Por eso, lo que leímos al principio de Romanos 5:19, ¿no? 5:9. 5:9. No, 9:5. Sí. Sí, es Romanos 9:5. Vamos a releer para que vean cómo dice ahí. Ahí mismo está en la hoja esa. Romanos 9:5 dice, sí, 9:5 de Romanos. ¿De quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Quién escribió en Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Recordemos que el Señor cuando habla en Isaías, dice que va a venir y caminar entre nosotros. Ya vino y ya caminó. ¿Cómo? En el cuerpo de su Hijo, en el cuerpo de Jesucristo. Cuando el Señor fue muerto y subió a los cielos, él le decía a las mujeres que lo vieron cuando cuando se les apareció en donde estaba el sepulcro, les dijo que no lo tocaran porque él tenía que subir para glorificar el cuerpo del Señor. Y después ya bajó e incluso se dejó tocar por los apóstoles. Y ahí comprobaron que sí era el Señor, porque eran las heridas del Señor. Entonces ahí se les apareció ya con un cuerpo ya redimido, entonces, más bien en gloria, glorificado, y ya no había problema para él, pues ya lo podían tocar. Sin embargo, no es solo por decir e invocar el nombre de Jesús, sino que tiene que ser invocado en el momento en que Dios dice que debía ser invocado y ser bautizados en agua. Amén.
Entonces tenemos que ser bautizados en agua. Por eso tienes que arrepentirte y bautizarte en su nombre. Mira lo que dice Lucas 2:24-47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es la misión de todos los cristianos, de obedecer a la palabra de Dios. Amén. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? A toda la nación se debe predicar, comenzando desde Jerusalén, el perdón de los pecados y está en su nombre. Al invocar el nombre de Jesús sobre una persona en el bautismo, en ese momento la sangre es aplicada, porque va el nombre. Ahí es cuando son perdonados los pecados, en el nombre de Jesús. Usted está imponiendo la sangre, ahí dice clarito, Vamos a leer de nuevo, 24:47 de Lucas, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, siempre empezando desde la cabeza. El perdón de pecados está en su nombre. Ahí está. Al invocar el nombre de Jesús sobre una persona en el bautismo, en ese momento la sangre es aplicada porque ve el nombre. No es el agua, es el nombre de Jesús el que impone la sangre en forma simbólica y penetra todo su ser. Amén. Ahí es cuando son perdonados los pecados más caros, no lo puede decir la Biblia, dice, porque va el nombre, dice. ¿De acuerdo? Y Pedro les dijo, arrepentíos, es el 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice así, allí claramente dice que es el momento cuando Dios perdona los pecados y allí se está invocando el nombre de Jesús, que lleva el poder de la sangre. Por lo tanto, es en el bautismo en el nombre de Jesús cuando se aplica la sangre de Jesucristo. Por eso ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Tú, hermano, que no te has bautizado, levántate y bautízate, invocando su bendito nombre. Hechos 2:22-16, obedece y tendrás vida. Vida eterna, en el nombre de Jesús. Vamos a dar las gracias al Señor, ya se arregló el asunto aquí, quedó todo lo mejor que pudimos. No podemos borrar lo que se habló al principio, pero el mensaje es el mismo. Que se entienda que el Señor nos da como regalo el nombre de Jesús. Es el nombre de Dios. Y nos da como regalo el bautismo. Es el verdadero regalo, el bautismo de Dios. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Y pues qué bendición que a través de Él recibamos la bendición y al mismo tiempo el perdón de los pecados y que podamos vivir para vida eterna con Él y podamos estar en las bodas del Cordero, en las bodas de su Señor Jesucristo con la iglesia cristiana que siempre tiene cada vez más y más gente que lo está viendo. En el nombre de Jesús, yo bendigo a todos mis hermanitos de Maranata, donde quiera que se encuentren. Estaba hablando yo la vez pasada que grabé y no grabé, porque grabé pero no se marcó, no entró. Y bueno, a ver cuándo logramos aprender esto. Y hasta parece se siente bastante incómodo, según ya le entendimos y no. Y volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad? Y somos dos, mi esposa y yo, no nomás soy yo, los dos somos igual de distraídos. Bueno, pues, pero bueno, lo hacemos en el nombre del Señor y Él sabrá por qué nos pone estas cosas a nosotros. Señor, perdónanos por nuestra falta de sabiduría necesaria. Te pedimos que nos ayudes a que todo salga bien y que tu palabra fluya como debe de fluir, Señor. En el amor de Cristo, tú sabes cómo somos nosotros y buscamos agradarte siempre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te amo con todo mi ser, Señor. Y mis hermanos, donde quiera que se encuentren, estaba yo hablando de que estaba yo revisando lo Maranata y yo decía que tenemos muchas personas que nos ven, nos escuchan allá en Venezuela, y dice claramente es la tierra de Bolívar, casi nada, ¿no?
Dice que era chaparrito Bolívar, pero cuánto valor, ¿no? Qué enorme hombre, por su fe en su pueblo. Los liberó a todos ellos. Y no nada más liberó a Bolivia, a muchos allá liberó, como el general San Martín en Argentina. Y todos tantos héroes que tenemos en nuestra América que es un orgullo ser parte de este pueblo hermoso de la América Latina. Nuestra gran patria, ¿no? La patria grande. Ese era el sueño de Bolívar, el gran libertador, el pueblo, como dice, el gran país. Te estaba yo comentando que los grandes retos los reciben los grandes pueblos, y Venezuela es un pueblo maravilloso. Están en la selva, y qué bárbaro, qué impresionante pueblo, de veras. Algún día a ver si tenemos oportunidad de ir por allá. En el nombre de Jesús, los bendigo en el nombre de Jesús, hermanitos, y bendigan a todo el que está alrededor de ustedes, donde quiera que vayan. Denle la bendición a toda la gente que vea. Dios la bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Esa bendición se le regresa a usted, hermano. Lo dice la palabra. No se queda ahí. Siempre da vuelta la palabra. Siempre regresa y viene cargada de algo. De agradecimiento. Tal vez usted ni lo sienta, pero la gente que usted la bendice, ella se siente bien. Se siente que alguien se preocupa por él. Y a lo mejor eso lo acerca más a Dios. Amén. Gracias, mi Señor precioso. Exactamente. Estamos, Señor, ante ti. Estoy leyendo un mensaje de mi hermana Elizabeth de Arizona. Allá vive mi hermana. Dice, ¿todo bien? Podrán encarcelar tu cuerpo, pero tu alma nunca. Amén. Es cierto. El alma de nosotros está libre porque somos del pueblo de Cristo. Y Él nos libera en todo momento. Que nos quieran atrapar, saldremos adelante. Porque el Señor siempre está pendiente de todos sus hijos. Yo estoy feliz y tranquilo. La mente es el regalo más maravilloso del hombre que nos puede dar Dios. Y sabemos que eso es hermoso. Gracias, hermanitos, donde quiera que estén. Levanten sus manos al cielo y vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias porque la transmisión salió bien. Hemos hecho el esfuerzo, pero pues sabemos que en algún momento vamos a presentar todo bien, mejor, cada vez mejor. Pensamos que íbamos para adelante y ahora nos fuimos para atrás. Bueno, Dios sabe. Algún día vamos a mejorar esto. En tu hermoso nombre, Señor Jesús, con todo el deseo maravilloso que la palabra haya fluido a través de la boca de tu siervo, y que esa palabra, Señor Jesús, redima corazones que se acerquen a ti, y que no vean el problema que tienen, el reto que Dios les puso. Que no vean sino la bendición de Dios, porque si van a salir triunfantes de esto, confiando en el Señor Jesús. La fe en Él es lo que nos libera de toda inmundicia, de toda tristeza. Hay depresión y tristeza, pero tristeza en el nombre de Jesús siempre va a tener esperanza. Siempre va a haber esperanza en aquel que cree en Dios, y en aquella tristeza que viene del demonio te lleva a la depresión y a la muerte incluso. Hay tristeza sana cuando estamos pensando en el Señor. Nunca nos caemos, nos levantamos en cada momento. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén, hermanitos.